Queridos amigos, tenemos hoy el inmenso placer, privilegio de entrevistar a Mario Abdo. Mario Abdo es un joven expresidente del Congreso en su país, joven legislador, que tiene unas altísimas probabilidades de convertirse en el próximo presidente de Paraguay. Vamos a hacerles unas cuantas preguntas que son probablemente incómodas, pero son básicas para entender cuál es su posición con relación a esos temas que de alguna manera son muy importantes en su país. Por ejemplo, señor Abdo, y buenas tardes y encantado de que esté usted en esta... Muchas gracias por la invitación. Se dice, por ejemplo, que usted tiene unas altísimas posibilidades de ser el próximo presidente de Paraguay. ¿Cuáles son las condiciones reales que usted cree que tiene para poder ser presidente de Paraguay? Bueno, primero considero que el Paraguay hoy necesita una reconstrucción en la visión que necesita la democracia, de lo que necesita la democracia paraguaya. Nosotros hemos tenido un itinerario importante ya de militancia política al interior de mi partido, y en este periodo de senador de la Nación he construido un liderazgo que generaron enormes transformaciones en la política paraguaya en general, desde el Senado de la Nación. Hemos liderado un proceso de lo que a mi criterio toda república necesita: fortalecer las instituciones democráticas, fortalecer la conciencia democrática y respetar las instituciones, entendiendo que un país se construye sobre las instituciones y no sobre las personas. El Paraguay y gran parte de Latinoamérica tiene una concepción patrimonialista del Estado que ha debilitado la posibilidad de construir naciones fortalecidas institucionalmente. Y mi liderazgo, mi visión de lo que el Paraguay necesita, creo que puede contribuir a construir un nuevo formato, una nueva configuración mirando para el futuro del Paraguay, prepararlo al Paraguay para lo que necesita en el futuro y iniciar este proceso consolidando las instituciones democráticas del Paraguay. Senador, usted está poniendo el acento en la parte democrática, en la parte, digamos, institucional del país, y a mí me parece eso muy bien, y precisamente está usted en Inter-American Institute for Democracy, que nosotros defendemos la institucionalidad como el elemento esencial de la democracia en nuestro. Sin embargo, el Partido Colorado es el partido de Alfredo Stroessner, y es un partido que tuvo un pasado muy autoritario, incluso totalitario de alguna manera, y a usted lo acusan de ser un representante de esa tendencia. ¿Qué usted diría sobre eso? Primero, yo miro el pasado como una experiencia de un aprendizaje, ¿verdad? Considero injusta y no objetiva tratar de vincularme a mí políticamente en lo que fue la realidad del pasado del Paraguay. ¿Qué edad tenía usted cuando...? Yo tenía 16 años cuando hubo el cambio democrático. Sí, mi familia perteneció políticamente al gobierno de Stroessner, pero yo nunca hice política en esa etapa histórica del Paraguay. Yo inicié mi carrera política mucho después, ¿verdad? Y creo que a pesar de ese prejuicio normal que se puede construir en base a un lineaje histórico, he podido construir una identidad propia en la política paraguaya. Hoy yo soy conocido como Mario Abdo del siglo XXI, ¿verdad? Totalmente una persona comprometida con las instituciones, y toda esa etapa de la historia del Paraguay y gran parte de Latinoamérica justamente ha construido una visión patrimonialista del Estado que es la que tenemos que superar, ¿verdad? Justamente ese es el desafío que tenemos a mi criterio como nación. Habiendo tenido una gran hegemonía de mi propio partido, del Partido Colorado, un tiempo... ¿De dónde surge la vitalidad del Partido Colorado? Porque realmente es un fenómeno interesante desde el punto de vista incluso sociológico, son 60 años de gobierno. ¿De dónde surge esa fuerza? Esa fuerza surge primero de la historia. El Partido Colorado nace siempre en defensa de la línea nacional paraguaya. Ya en la guerra del 70, los fundadores del partido
fueron aquellos que defendieron la soberanía del pueblo paraguayo en contra de legionarios que vinieron a tratar de aniquilar nuestra patria. El coloradismo siempre fue una reacción y un refugio de la cultura y de la historia y de la dignidad y del heroísmo del pueblo paraguayo. En todo el tiempo el coloradismo fue un partido que protagonizó las grandes transformaciones del Paraguay. Desde el poder, en la primera etapa histórica del Paraguay, en defender la dignidad de la soberanía de nuestra historia. Segundo, fuera del poder, los mayores pensadores que construyeron la doctrina del coloradismo y que generaron el impacto social para la transformación que vivió el Paraguay fueron los pensadores colorados, quienes defendieron la doctrina social cristiana de la Iglesia, ¿verdad? Siempre fue el coloradismo quien tuvo los pensadores que se adecuaron. Es un partido social cristiano. Tiene una tendencia con un profundo compromiso con el individuo, con el ser humano. El Estado, nosotros los colorados decimos el Estado al servicio del hombre libre, no el Estado al servicio del capital. El esfuerzo del Estado tiene que ir directamente al servicio del individuo. Creemos en un Estado humanista, pero tampoco un socialismo extremo, ni un socialista, ni como el Partido Socialista, ¿verdad? Simplemente un Estado sí humanizado, un Estado con una visión donde priorizamos al individuo como el interés del esfuerzo de la nación. Para conseguir ser presidente de Paraguay, usted necesita ganar unas primarias y ser el candidato. Primero necesita ganar esas internas. ¿Qué posibilidades tiene realmente de que eso ocurra? Muchas posibilidades. De hecho, hoy, independientemente a que nuestro adversario sea un candidato que propone el presidente de la República, creemos que hemos hecho un itinerario y hemos construido una gran base al interior del Partido Colorado y que tenemos una propuesta legítima y auténticamente colorada, donde nuestro partido y el electorado colorado va a acompañar a la línea histórica y a la autenticidad de nuestro partido. Nosotros representamos hoy, independientemente a la renovación que necesita la política paraguaya también, somos como un puente de una nueva generación, siendo yo un líder relativamente joven en Paraguay. ¿Es también joven el otro candidato? Es el otro candidato también joven. No me quiero referir mucho a él, pero es sin mucha militancia política, pero nosotros hemos construido un liderazgo. ¿Son dos candidatos solamente? Al interior del partido, hoy sí, somos dos. Somos nosotros que representamos la construcción de una alternativa y el candidato que lo eligió directamente el presidente de la República. Si usted gana esas primarias, ¿espera que el otro candidato lo apoye y espera que el partido se una detrás de usted? Yo creo que la sociedad se va a unir detrás de nuestro proyecto político, porque nosotros construimos un itinerario sobre valores, sobre conducta, sobre carácter, sobre decencia, sobre integridad. Y no creo que haya un solo paraguayo que no acompañe un proyecto con esas características, ¿verdad? Con una característica de un liderazgo positivo, reformador, íntegro y decente que necesita la política en general y la política colorada. Yo estoy convencido de que el Partido Colorado va a hacer las mejores elecciones desde la apertura democrática. ¿No hay posibilidad de división del partido? Con nuestro triunfo no hay ninguna posibilidad de división del Partido Colorado, porque va a ganar la línea histórica del coloradismo. ¿El presidente Horacio Cartes lo respalda usted o respalda...? No. Yo estoy confrontado democráticamente hoy con el presidente de la República. ¿Y esa división no es, o digamos, esa diferencia con el presidente de la República, no, de alguna manera, no marca una posible división del coloradismo? Yo creo que vamos a tener la posibilidad de hecho no hay ninguna profundas diferencias personales. Acá simplemente somos proyectos alternativos necesarios en un proceso democrático. Yo creo que la dinámica de los partidos grandes como el Partido Colorado en Paraguay necesitan de opciones para el electorado y esperemos que se administre con
transparencia a este proceso electoral que está en manos del oficialismo, y si el proceso se administra con transparencia, no creo que haya nada que nos impida dialogar con el presidente de la República y con el otro sector del Partido Colorado para construir un gran proyecto colorado protagónico de un nuevo tiempo, no un partido colorado hegemónico, un partido colorado protagónico de un nuevo tiempo de la política paraguaya, que necesita construcción de consensos, que necesita entender que al Paraguay lo tenemos que construir entre todos, no solamente entre colorados, y poder generar la adhesión de muchos sectores, hasta inclusive fuera del coloradismo, que podamos juntos construir un Paraguay diferente y trazar un destino para la nación paraguaya. ¿Quiénes avisora usted que sean los candidatos de otros partidos en esas elecciones? En este momento veo que el Partido Liberal puede tener un candidato que es su presidente, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, que es el señor Efraín Alegre. A él lo veo bien posicionado dentro de su partido, e independientemente a que puedan surgir de otros partidos políticos. Pero el partido tradicionalmente opositor al Partido Colorado es el Partido Liberal Radical Auténtico, y hoy se siente un liderazgo relativamente claro de quien hoy está ejerciendo la presidencia, que ganó hace muy poco tiempo las internas de su partido y que me imagino va a buscar construir un proyecto nacional en base a su figura y a su liderazgo. ¿Qué ocurriría si el señor Fernando Lugo es el candidato de la coalición de izquierda o socialista o de esa cuerda política? Hoy la Constitución no lo habilita a Lugo. Nosotros no tenemos hoy la figura de la reelección. Quien ocupó la presidencia no puede volver a ocuparla. Es nuestra interpretación, ¿verdad? Y es una interpretación basada en el espíritu y en la letra de la Constitución del 92. Sin embargo, si la Corte Suprema lo habilita, porque ellos construyen un itinerario donde ellos creen que Lugo está habilitado, me refiero al sector que lo apoya a Lugo. De todas maneras, yo insisto, él fue colega mío, él es colega mío senador, y creo que su contribución al proceso puede ser, yo veo que las diferencias de pensamiento y de propuestas enriquecen el debate nacional. Pero el señor Lugo trataría de llevar a Paraguay a un terreno como el de Venezuela, por ejemplo. No creo que tenga ninguna posibilidad hoy de ganar unas elecciones. Pero si ganara, la hipótesis de que ganara, esa sería la conducta de él, y llevar a Paraguay al socialismo del siglo XXI, quiere decir al chavismo de alguna forma. Ya no pudo hacerlo cuando ganó en un momento muy importante. Hay que tener en cuenta que Fernando Lugo fue quien derrocó al Partido Colorado después de 60 años de gobierno. Y ahí, inclusive, en ese momento, donde fue su mejor momento de liderazgo, ya no pudo. En el Paraguay no hay ambiente. El paraguayo sabe lo que quiere, y el paraguayo ama su democracia y su nación, y no va a permitir que ningún líder coyuntural desvíe la senda de una convivencia pacífica y democrática que quiere el pueblo paraguayo. No creo que nadie se anime a liderar este tipo de procesos en el Paraguay. Senador Abdo, Paraguay es uno de los países más pobres de Sudamérica. ¿Por qué? Tenemos un modelo excluyente. Paraguay hace 12 años tiene una economía estable y en crecimiento, pero tenemos que reformular nuestra visión sobre el modelo económico que se lidera desde la conducción nacional. Paraguay tiene muchas oportunidades, tiene una tierra fértil, pero tiene un Estado ausente, muy poco comprometido con los sectores más vulnerables. Yo considero, y lo vamos a hacer, vamos a reformular nuestra visión y nuestra gestión como Estado para luchar contra... Hoy en Paraguay aumentó la extrema pobreza, sin embargo, aumentó. Tenemos los últimos datos donde aumenta la extrema pobreza en el Paraguay, la pobreza y la extrema pobreza, mientras que la economía crece. Entonces, significa que el modelo está equivocado, ¿verdad? Aumentó, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, disminuimos
5 lugares. No hay suficiente inversión en educación, no hay suficiente inversión en las áreas de salud y de vivienda. Las inversiones de capital de los brasileños ha sido muy importante, ¿no? Principalmente en el área de la agroindustria. Paraguay es el 4º exportador de soja del mundo. Y de carne también. Y de carne el 7º. Y producimos alimentos para más de 70.000. De 70 millones. De 70 millones de personas y nuestra gente pasa hambre, ¿verdad? Ese es justamente el desafío que tenemos como nación para reformular el modelo económico del Paraguay. Y básicamente lo que van a hacer es emplearse en la educación de las personas. Yo soy un convencido, hay una tendencia mundial tecnológica que tenemos que reformular nuestra visión con respecto a las políticas de educación. La mayor riqueza que tiene el Paraguay es el cerebro de estos jóvenes, que necesitamos capacitarlos y prepararlos para el futuro, con una nueva visión y una nueva manera de invertir en educación del Paraguay. Y yo estoy convencido que tenemos que reformular nuestros programas y nuestra malla curricular, y que la gente conozca más de ciencia, más de computación, que sea hoy con las redes sociales y con el enorme avance. Esto va a tener un avance geométrico en términos del impacto que va a tener la tecnología en la educación de nuestro pueblo, pero tenemos que preparar la malla curricular y reformular nuestras políticas educacionales para hoy sembrar esas semillas de conocimiento que realmente le va a hacer libre a nuestro pueblo y le va a dar la capacidad a millones de jóvenes de prepararle al Paraguay para lo que se viene en el futuro. Otro detalle muy inquietante de Paraguay es la corrupción. Según Transparencia Internacional, es uno de los países más corruptos de América Latina. Si eso es cierto, en primer lugar, ¿comparte usted ese criterio? No sé si los más, pero evidentemente puede ser. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial y Paraguay tiene una imagen lastimosamente de mucha corrupción por los negocios de frontera, ¿verdad? Por el contrabando de cigarrillos, narcotráfico. Tenemos instituciones totalmente contaminadas por esos flagelos. Veníamos hablando con unos colegas senadores hace poco tiempo, donde se estima que en Paraguay se lava 4.000 millones de dólares al año. Sin embargo, el presupuesto de la Secretaría de Lavado de Dinero, de la CEPRELAP, es de 2 millones de dólares al año. O sea, imposible con una estructura tan chica poder competir con estos grandes flagelos que la ruta del lavado de dinero pasa por Paraguay. Y tenemos que para eso hacer alianzas bancario de Paraguay, por el sistema bancario, el sistema cambiario, el sistema financiero, y también las rutas del narcotráfico. Paraguay es un país que todavía no hemos podido vencerle al crimen organizado y tenemos que buscar cooperación, porque con nuestra estructura financiera, la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay tiene un presupuesto de 10 millones de dólares al año. No ¿Este viaje suyo a Estados Unidos tuvo algo que ver con la vinculación con las instituciones norteamericanas dedicadas a perseguir esos flagelos? Yo he recibido la invitación del Departamento de Estado y ellos están preocupados y me han manifestado su muy buena predisposición para cooperar con la nación, con el Paraguay, en un futuro, para cooperar decididamente en la lucha, porque la globalización lo que más eficientemente y más eficazmente se ha globalizado es el crimen internacional. Entonces hoy con el problema del crimen internacional y de la globalización del crimen internacional nos exige hacer esfuerzos compartidos internacionales también. Acá tenemos que hablar de nuestros países vecinos, también de la cooperación de otros países, y he recibido muy buena predisposición por parte de los oficiales del Departamento de Estado, de los ejecutivos del Departamento de Estado. Tienen una preocupación y creo que vamos a poder tener una cooperación que el Paraguay necesita para luchar contra estos flagelos. Si usted fuera a aislar 3 problemas fundamentales, porque una de las cosas, la presidencia de un país es siempre un periodo breve donde uno toma los asuntos que ya están en marcha
y tiene que mejorar la situación y dejarlos para que el que venga detrás pues continúe la labor. Pues no hay posibilidad alguna de resolver todos los problemas en un periodo presidencial. Eso no existe en ningún país del mundo. Si usted fuera a aislar los 3 problemas esenciales de Paraguay, ¿cuáles serían? Uno, así mismo como usted dijo, Carlos, no hay presidente que pueda solucionar los problemas en 5 años. Eso es así. Pero, ¿de qué es lo que no tiene más que depender una nación y nuestra democracia? De las personas. Entonces, liderar un proceso de fortalecimiento institucional, que el Poder Judicial sea independiente, que tengamos instituciones fuertes, que haya un equilibrio del poder y que a pesar de quien sea presidente, las instituciones independientes y fuertes sean el eje del futuro de nuestra nación. O sea que primero no hay desarrollo sin institucionalidad. Tenemos que liderar un proceso de fortalecimiento institucional. Segundo, tenemos que reformular nuestras políticas de educación. Hoy tenemos muchos jóvenes, el recurso humano que tiene el Paraguay es valiosísimo, pero necesitamos reformular una política educacional para prepararles a los paraguayos en el gran desafío que vamos a tener en el futuro. Y tercero, tenemos que tener un mayor compromiso en la lucha contra la pobreza. No hay sociedad que pueda sobrevivir sin que haya una mayor equidad. No hay paz si no hay posibilidad de trabajo y oportunidades para todos. Tenemos que mirar con mucha rigurosidad a la gente que necesita, a la gente más vulnerable, y el Estado tiene que tener una visión que impacte mucho más fuerte en los sectores sociales de nuestra sociedad. Déjame hacer una última pregunta, senador. Venezuela ha sido un tema importantísimo en la política exterior paraguaya. Es decir, Paraguay fue uno de los países que impidió que Venezuela formara parte del Mercosur, si no recuerdo mal. Así es. Durante cierto tiempo y después cedió en su momento. ¿Qué haría usted? Es decir, en primer lugar, ¿cuál es su juicio de lo que está pasando en Venezuela y qué haría usted como presidente de ese país? Primero, el Partido Colorado. Mi partido fue una muralla prácticamente infranqueable por mucho tiempo para el ingreso de Venezuela a Paraguay, al Mercosur. De hecho, al inicio del gobierno del presidente Cartes, también, en mi caso particular, yo me opuse del ingreso de la decisión que se había tomado del Ejecutivo del ingreso de Venezuela. Yo creo hoy que nosotros y todos los ciudadanos del mundo tenemos que solidarizarnos con el pueblo venezolano que está viviendo y está resistiendo a una tiranía, y tenemos que ser no solamente solidarios, sino que tenemos que ser custodios y tenemos que tener presencia en la defensa de la democracia y en la lucha contra una dictadura terrible que vive hoy el pueblo venezolano. Hoy todos tenemos que ser ese pueblo venezolano que está resistiendo. Todo el mundo tiene que estar solidario con ese pueblo venezolano. Y si nosotros llegamos, o cuando lleguemos a la presidencia de la República, Paraguay hoy tiene una postura firme en contra del gobierno de Maduro, y vamos a mantener, y si es posible vamos inclusive a solidarizarnos aún más y a pedir una mayor solidaridad del continente y del mundo con respecto a lo que está viviendo el pueblo venezolano, el valiente pueblo venezolano, que aprovecho este espacio para solidarizarme personalmente y ratificarle mi compromiso y nuestra admiración por la lucha en defensa de su nación. Ese bravo pueblo, como dice el himno de los venezolanos. Senador, muchísimas gracias por esta entrevista que le ha concedido al Inter-American Institute for Democracy y a este espacio que yo dirijo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación.